Bienvenidos a el primer CIPAS del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano, cuyo objetivo es resolver todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan relacionados con la tarea 2 del curso que actualmente estamos desarrollando. Recordemos que para esta fase, básicamente las actividades a realizar son dos: la ficha de lectura y el póster ilustrativo de todo lo que tiene que ver con geopolítica y desarrollo humano. La idea es que aprovechen este espacio para resolver todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan al respecto. Recordemos entonces la primera actividad, realizar la ficha de lectura. Para yo realizar esta ficha de lectura, primero que todo debo seleccionar un texto dentro de ese listado de autores, de bibliografía que a ustedes se les compartió. Ustedes seleccionan uno y con base en esa lectura desarrollan esta ficha de lectura. ¿Tienes alguna duda con esta ficha, Duvernay? No, señor. No, profe, yo la estuve ya revisando, está clara. ¿Ya has avanzado algo en el trabajo? ¿No tienes alguna duda al respecto? No, profe, solo alcancé a hacer lectura. Anoche estuve en eso, estaba realizando como lectura de todo. Sí, pero avance como tal, más allá de la lectura, no tengo. Entonces recordemos que cuál es el objetivo aquí de todo esto: analizar estos aspectos: la geopolítica y el desarrollo humano, la relación entre ambos conceptos, el impacto de la geopolítica en el desarrollo humano y viceversa, cómo impacta el desarrollo humano a la geopolítica. Importante recargar aquí, llenar esto con tus propias palabras. ¿Qué sabes acerca de la geopolítica y el desarrollo humano? Esa es la primera pregunta que yo debo responder aquí, independientemente de todas estas que tienen que ver con el título, el año de la publicación y los demás. Entonces, ¿qué será para ti la geopolítica, Duvernay? ¿Qué has entendido al respecto? ¿Cómo entendemos nosotros lo que es la Repítamela. geopolítica hoy día? Bueno, la geopolítica hoy en día, profe, de esto yo estuve en la clase anterior, que está muy conectada con el día a día de nosotros, ¿no? Digamos que hace parte del pan de cada día, y es cómo se relaciona pues todas las afectaciones que hacen en el gobierno, ¿sí? Como las decisiones que toman los países, como la guerra de aranceles, guerras armadas, invasiones a otros países, como está pasando en Ucrania, como está pasando en Israel, sí, las sanciones económicas que interponen en Venezuela o en otros países, todo eso hace parte del contexto de la geopolítica, decisiones de los presidentes, comentarios que hace con usted, decisiones o comentarios que hace, por ejemplo, Petro, que sale ahí con sus locuciones, y eso forma una repercusión continua y grave, y más que positiva, siempre tiende a ser como negativa. Digamos que es parte de ese contexto. La geopolítica mantiene muy constante en todo el entorno nacional e internacional y se conecta con el desarrollo y crecimiento de las sociedades. Entonces, mira que primero que todo, la geopolítica tiene que ver con la geografía, ¿cierto? Cómo esos factores geográficos, como la ubicación del país, los recursos naturales, lo que tiene que ver con el territorio, la ubicación estratégica, todo eso influye en las decisiones políticas de los estados, de los gobiernos. Siempre que hablemos de geopolítica, mira, dividamos la palabra geo, entonces tiene que ver con toda esa parte geográfica. ¿Cómo influye esa parte geográfica en el poder de los estados, en el poder económico de los gobiernos? Entonces, podría ser válido lo que tú mencionabas acerca de la relación con otros países, por ejemplo, con Venezuela, con Estados Unidos. Todas esas guerras que actualmente se están librando en el mundo tienen en gran parte algo que ver con la geopolítica, la ubicación estratégica, por ejemplo, lo que tiene que ver con el conflicto allá entre Israel y Hamas. ¿Cómo influye la geografía y el territorio
en las decisiones políticas de los gobiernos. Sí, claro, profe, como le decía, digamos que si uno mira el trasfondo de un conflicto armado como el de Ucrania con Rusia, sí, encuentra uno que no es solo por la sociedad, sino que va detrás de zonas que tienen metales, ¿sí? O recursos naturales que le sirven a la nación que en este caso está o entra en conflicto. Sí, e igual con el tema del petróleo, pues ya para la zona oriente. Entonces, detrás de un conflicto siempre hay unos intereses por los recursos o la posición geográfica de ese país. Así es. De hecho, el problema de Venezuela con Estados Unidos, el trasfondo es el petróleo, ¿cierto? Los recursos naturales que tiene Venezuela. ¿Y qué será entonces el desarrollo humano? Bueno, ya tienes claro qué es la geopolítica y ahora qué será el desarrollo humano. ¿Cómo concebimos nosotros esa palabra desarrollo humano hoy en día? El desarrollo, como ese mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Más allá de tener unos ingresos económicos estables, va muy ligado a la calidad de vida que se consiga también en la sociedad en cuanto al medio ambiente, acceso a fuentes naturales o sí, acceso a educación, a agua potable, a un ambiente sano. Creería yo que es por ahí que va encaminado el tema del desarrollo humano. Mira que ese concepto de desarrollo humano ha cambiado con el transcurrir de los tiempos. Inicialmente se concebía que el desarrollo humano era equiparable al crecimiento económico, que si un país crecía, ya con eso estaba garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Si tenía un PIB per cápita alta, uno se podía imaginar que ese país tenía un gran desarrollo humano, ¿cierto? Pero hoy en día ese concepto ha evolucionado. Hoy en día, digamos que hay una visión integral de lo que es el desarrollo humano. Entonces, hoy en día nosotros lo concebimos como un proceso integral que ya incluye sostenibilidad, que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la igualdad de género, derechos humanos, participación ciudadana, garantizar las libertades de las personas. Todo eso es lo que hoy en día involucra lo que es el desarrollo humano, un concepto integral que incluye igualdad. En términos generales, yo diría que es todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, garantizarle los derechos, el derecho a la libre expresión, a la igualdad de género, a la participación. Perdón, profe, es que esa metodología de mirar el desarrollo humano sobre el PIB per capital ha sido muy cuestionado, ¿cierto? Digamos que por varios economistas donde no siempre esa división ahí sobre el PIB pues, significa directamente que la sociedad o el desarrollo humano esté creciendo, que se vea esa equidad de manera general. Efectivamente, de hecho esa fue una concepción que estuvo predominante hasta por allá, hasta los años 70. Y después digamos que la evidencia real demostró que las cosas no eran así, que podían existir países con un elevado crecimiento económico, con un elevado nivel del PIB, pero que eran países con condiciones de vida precaria de sus habitantes. De hecho, hoy en día, en muchas partes del mundo, nosotros podemos apreciar eso, apreciar países que, entre comillas, son ricos porque producen mucho, porque el PIB está creciendo, pero las condiciones de vida de las personas son precarias. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Llegando a la definición que te comentaba de hoy en día, de que ser considerado como ya un proceso integral que no solamente involucra esa parte, sino además otros aspectos. De hecho, para medir el desarrollo humano, hoy en día se utiliza ese índice que utiliza las Naciones Unidas, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano.
Y ellos no han dejado de incluir lo que tiene que ver con los ingresos. De hecho, ese índice involucra tres aspectos y el primero es lo que tiene que ver con los ingresos, con el PIB per cápita. Entonces, ellos incluyen el PIB per cápita, incluyen lo que tiene que ver con la salud, el acceso a salud de las personas, las tasas esas de natalidad, las de mortalidad, de todo lo que tiene que ver con la salud y lo que tiene que ver con la educación, la cobertura de la educación, los grados de escolaridad. Así se mide hoy en día el desarrollo humano, teniendo en cuenta esos tres aspectos con este índice de desarrollo humano. Bueno, entonces ya si nosotros tenemos claro esos dos conceptos, lo que es el desarrollo humano y lo que es la geopolítica, entonces ahora te pregunto, ¿cómo afecta esa geopolítica al desarrollo humano? ¿O será que no la afecta para nada o no tiene nada que ver la geopolítica con el desarrollo humano? ¿Cómo afectará esa, por ejemplo, la posición geográfica, el acceso a los recursos, el desarrollo humano en un país? En gran medida, profe, ¿sí? Digamos que y de manera muy teórica tendría que tener pues todo que ver, ¿no? Crecimiento y desarrollo humano. Digamos que un país que tenga pues buenos recursos, que tenga una posición geográfica estratégica, como en el caso de Colombia, que tiene acceso a los dos mares, ¿sí? Que tiene una alta riqueza en minerales, en recursos naturales, pues en la teoría tendría que tener un buen ingreso, ¿sí? Económico, un ingreso per cápita, eso tendría que conllevar a un desarrollo humano, pero se queda ahí en la práctica, no siempre en la teoría, no siempre conlleva a la práctica, ¿no? Digamos que ahí entraría en otros aspectos como la administración de, de esas condiciones geopolíticamente estratégicas, ¿sí? Cómo los gobiernos le dan administración a esos recursos o a esas políticas nacionales para poder incentivar o generar ese desarrollo y ese crecimiento. Es correcto, cierto. Entonces, digamos que lo primero que tiene que ver con la relación esa entre geopolítica y desarrollo humano es el acceso a los recursos, lo que mencionabas. De pronto, esa posición geográfica privilegiada nos da la posibilidad de tener más acceso a recursos que, entre comillas, deberían dedicarse a fomentar el desarrollo humano de las personas. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país que cuenta con abundantes recursos, en este caso lo que tiene que ver con el petróleo, ¿cierto? Pero desafortunadamente por cuestiones políticas, por ya el manejo político como tal que se le está dando a esos recursos, esas ganancias, esos dineros no se están, digamos que, vertiendo entre la población, sino que se está acaparando por unos pocos. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que las condiciones geográficas favorezcan a un país y eso no se administra adecuadamente, los resultados en el desarrollo humano no van a ser los mismos. Es lo que decía del crecimiento económico, si el crecimiento económico no va aparejado con un buen manejo de esos recursos, eso no va a verse reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pasa lo mismo acá con el manejo de los recursos. Por muy privilegiado que sea un país en términos de sus recursos, si no los utiliza bien, si no los administra bien, eso no se va a ver reflejado en el bienestar de las personas. La geopolítica también influiría en el desarrollo humano en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los conflictos, ¿cierto? Un país con un gran número de conflictos, un país que tenga conflictos con otros países, que tenga conflictos internos, seguramente va a ser un país donde el desarrollo humano no va a ser preponderante o no va a ser tan visible como en otros países donde efectivamente exista paz. Entonces, digamos que el desarrollo humano, la geopolítica influye en el desarrollo humano, yo podría definirlo en estos aspectos: recursos y bienestar, poder político y equidad social, la globalización y oportunidades, y todo lo que tiene que ver con los conflictos. Entonces, en términos generales, efectivamente, la geopolítica tiene un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿cierto? Ahora
hago, como se dice, viceversa. ¿Cómo afectará el desarrollo humano a la geopolítica? A ver, ¿cómo sería al revés la cosa? ¿Cómo afecta el desarrollo humano las condiciones geopolíticas de un país? ¿O será que no las afecta? Como a la inversa, ¿cómo le afectaría a la inversa? A ver, ahí me corchó a la inversa. Entonces, mira, por ejemplo, el caso de estos países escandinavos, por allá Noruega, Suecia, esos son países que tienen un alto desarrollo humano, ¿cierto? Estos países como Suecia, como Noruega, que tienen un gran desarrollo humano, son países que a pesar de que geográficamente, digamos, no son privilegiados ni tienen gran cantidad de recursos, eso le da fortaleza a esos estados. A nivel internacional son países respetados, ¿cierto? Son países que promueven diariamente lo que tiene que ver con la migración, recursos, les es fácil conseguir inversiones. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia con el conflicto que nosotros tenemos, cuánto ha caído la inversión extranjera en este país a causa de esos conflictos que nosotros tenemos. Digamos que ahí con ese tema de la inversión extranjera es como dependiendo como la óptica, ¿no? Digamos de la perspectiva de que para muchas personas dicen, no, pero ¿para qué inversión extranjera? ¿Sí? ¿Para qué que lleguen multinacionales? ¿Por qué no incentivar el comercio nacional, la industria nacional? Pero tampoco sucede. Digamos que no hay desarrollo, no hay ese crecimiento, no se crean industrias, no producimos gran cosa, pero tampoco queremos de que vengan otras empresas o inversionistas a hacer esa labor que nos hace falta, que nos está haciendo falta en el país. Es que las condiciones, o sea, las condiciones internas no incentivan a esa inversión extranjera. Muy diferente a lo que pasa con estos países, con estos otros países que son ejemplo a nivel mundial de desarrollo humano. Un país con un alto nivel de desarrollo humano son países que cuentan con una estabilidad política, son países que garantizan la equidad social entre las personas. Y todo eso le da poder a estos países, como te decía, independientemente de que sus condiciones geográficas no sean las más favorables, por decirlo así, son países que por ese alto nivel que tienen de desarrollo humano, tienen preponderancia a nivel mundial o son considerados ejemplos a nivel mundial. Y todo eso afecta a las decisiones de la geopolítica. Toda esta cuestión la debes reflejar tú en el póster visual que debes desarrollar tu Verney. Acuérdate que hay que hacer la ficha y hay que elaborar un póster. Y en el póster debe verse reflejado todos estos aspectos. Primero, que es la geopolítica, que ya creo que la tienes clara. Segunda, que es el desarrollo humano. Tercero, cómo se relacionan entre ambos y cómo impactan todas estas cuestiones a lo que tiene que ver con lo económico y lo social. Profe, pero así las cosas en la charla que hemos tenido en este momento, digamos que ya tengo una visión más clara, ¿cierto?, de cómo se correlaciona todo este tema del desarrollo humano y la geopolítica. ¿Está? Sí, esa es la idea.
Esta última parte, mira que los principales problemas que todo, mira lo que debe contener el póster, te lo reclamo nuevamente, que es la geopolítica y el desarrollo humano, el impacto de la geopolítica en el desarrollo humano y viceversa, principales problemas que surgen al abordar estos conceptos a nivel local y global. Y esta parte podemos resumirla en estos aspectos. Son puntos que yo saqué de comparación y tú puedes igualmente sacar otros. Por ejemplo, que tiene que ver con la desigualdad, la gobernanza, los conflictos y la violencia, la participación ciudadana, factores ambientales, dependencia económica. Todos estos son aspectos que influyen la geopolítica y el desarrollo humano, tanto a nivel local como global. Por ejemplo, la violencia. Yo creo que los conflictos y violencia, está claro lo que pasa aquí en Colombia y la forma como eso afecta todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y las condiciones económicas del país, ¿cierto? En Colombia tenemos un conflicto interno y a nivel global las guerras por cuestiones territoriales que hoy existen en Rusia, Israel con Irán, Israel con los palestinos. Todos esos conflictos y violencia afectan el desarrollo humano, afectan la geopolítica. Queda claro esta última parte, cómo deben englobar esos factores, cómo afectan estos aspectos, ya sea desde el ámbito local y al ámbito global, Duvernay. Esta Sí, señor. partecita, Como, principales problemas que surgen al abordar estos conceptos a nivel local y global. sí, señor. Y ahí ya me quedó claro cómo funciona. Es como una tabla comparativa ahí donde se indica, pues claramente ahí lo está pidiendo, ¿sí? Cuál es la repercusión a nivel local y por fuera, ¿sí? Digamos que, te lo decía, ahí con el conflicto, donde uno mismo puede ahí decir, venga, el conflicto en una región, por ejemplo, yo qué sé, en la Amazonía o en el Chocó, ¿sí? Donde existen tantos grupos al margen de la ley, pues impide de pronto la inversión internacional, sino hay empresas que puedan llegar a generar industria, ¿sí? O petroleras que han tenido que retirarse porque de pronto las continuas explosiones o amenazas o atentados contra la red petrolera, pues ha tocado que hacer que esas empresas pues recojan, ¿no? En el Caquetá pasó no hace mucho el tema de Nestlé, y parte de los problemas que tuvo la compañía fue el tema de vacunas, ¿no? Entonces ya no enviaban los camiones a la zona, los carro tanques a la zona rural, porque entonces la exigencia, mataron conductores. Entonces ese conflicto hace, en términos regionales, hace que esas industrias, como se llaman eso, esos inversores internacionales, pues decidan recoger y irse más bien a invertir a otras partes. Y así sucesivamente con muchos actores ahí que pueden, porque que se ven involucrados con el desarrollo humano y la geopolítica. Y efectivamente todo ese conflicto interno afecta el desarrollo humano, ¿cierto? Y de manera significativa, en nuestro caso, más que en ningún otro país del mundo, por el conflicto interno que tenemos, por la guerra, por la violencia, son elementos que inciden e influyen en lo que tiene que ver con el desarrollo humano y también con la geopolítica. O sea, imagina si nosotros fuéramos un país que tuviéramos una estabilidad política, que viviéramos en paz, aquí no hubiera grupos armados, no hubiera toda esa guerra que existe. Seguramente seríamos países hoy en día preponderantes a nivel internacional, ¿cierto? No, no nos verían solamente
por la cuestión de la cocaína, por la cuestión del narcotráfico, de todas esas guerras. Sería un panorama totalmente diferente y en términos geopolíticos la influencia de Colombia seguramente sería muy notoria y en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Claro, profe, es que obstaculiza mucho, ¿no? Obstaculiza mucho el desarrollo de la región. ¿Sí? Digamos que tanto el gobierno, pues, se va a ver menos inversión del gobierno porque genera más problemas. ¿Sí? Digamos que construir una vía donde los grupos al margen de la ley no dejan ingresar a los ingenieros, no dejan ingresar la maquinaria, ¿sí? Obstaculizan todo el proceso, ¿sí? Y ahí arranca el problema. Y así mismo nos van a ver en un entorno internacional, digamos, un país de conflictos, ¿sí? Un país donde no han logrado solucionar todos los problemas que tiene internos, pues no podemos tener un gran voz, una gran voz, digamos, que tenga una repercusión a nivel internacional. Si no arreglamos la casa primero, ¿qué vamos a ir a arreglar en otras partes del mundo? ¿Sí? O que, con qué capacidad lo vamos a hacer Sí, es correcto. en un contexto más regional. Entonces yo diría que el primer aspecto de lo de resaltar aquí en Colombia, lo que tiene que ver con la violencia y los conflictos internos, que como te decía, a nivel local y a nivel global, son factores que definitivamente inciden negativamente en todo lo que tiene que ver con la geopolítica y el desarrollo humano. Y ni qué hablar del tema de la gobernanza para el caso colombiano con lo que tiene que ver con la corrupción, ¿cierto? Porque si el conflicto es uno de esos factores que ha incidido toda la vida para que este país no progrese, lo que tiene que ver con el tema de gobernabilidad también, yo los pondría ahí casi que a la par, ¿cierto? Profe, ahí influye el tema de, por ejemplo, en este caso reciente de la desertificación de Estados Unidos a Colombia. Todos esos son factores geopolíticos, sí, efectivamente. Ahora nos desertificaron y seguramente eso va a incidir en, en que muchos de esos recursos que venían para acá y que terminaban apoyándonos no van a llegar en las mismas formas. Entonces, si yo resaltaría dos aspectos o grandes problemas, serían estos dos para nuestro caso: conflictos y violencia y lo que tiene que ver con la gobernanza. Y en la gobernanza, resaltar en rojo lo que tiene que ver con la corrupción, ¿cierto? Sí, señor. A nivel internacional existen, aunque existen instituciones, existen organismos, por ejemplo, como la ONU, las Naciones Unidas, están gobernadas o manipuladas por unos pocos. En las Naciones Unidas, por ejemplo, si pueden haber 20 países que voten en favor de crear el Estado palestino y entonces viene Estados Unidos y ejerce lo que se llama el poder de veto, vota que no, al final terminan haciendo lo que dice Estados Unidos. Todo eso tiene que ver también con gobernanza. Pues eso fue lo que pasó estos días, profe, con el veto que generó Estados Unidos con ¿qué? El Estado palestino, que no lo reconoció. ¿Qué fue así? Y así es. Y si no es Estados Unidos, es Rusia. Y si no es Rusia, es China. O sea, hay unos países que tienen ese poder de veto que no permiten tomar consensos, aunque la mayoría estén de acuerdo, perdón, el poder de veto que ejercen estos países termina imponiéndose. Entonces me dices que ya la ficha de lectura la tienes clara, o sea, no tienes ninguna pregunta relacionada con esa parte. No, profe, yo no. Igual cuando esté en el desarrollo, sí, algo más puntual,
Me imagino que si me surge, yo le escribo y miro la posibilidad si me puede despejar la inquietud. Recuerda que estamos todos los días conectados en Team de 8 a 11. Los aportes en el foro también son retroalimentados diariamente por el correo interno. Tienes todos estos medios para ir avanzando en tu trabajo si aún no lo has hecho, para que presentes un producto excelente el 29 o antes. Lo ideal es antes. Claro que sí, profe. Yo voy por ese producto terminado excelente. La idea es sacar la máxima nota posible. Sí, señor, esa es la idea. Como te decía, en el caso, para que resalte lo que tiene que ver en el caso colombiano con estos principales problemas, te pueden enfocar en la gobernanza, los conflictos internos y la violencia, porque igual la idea es que el póster tampoco te quede muy recargado. Acuérdate que Se esto es podría para trabajar hacer como el con esos póster. dos, ¿no? De hecho, son O sea, lo como los enfocas dos a nivel aspectos más local, importantes. eso, lo enfocas a nivel local y a nivel global. Porque esta parte es lo último del poste. Como te decía, el poste debe contener la definición de geopolítica, la definición de desarrollo humano, cómo se relacionan entre ambos, cómo afecta la geopolítica al desarrollo humano, cómo afecta el desarrollo humano de la geopolítica, y por último, los principales problemas que surgen al abordar estos conceptos hoy en día, tanto a nivel local como a nivel global. Puedes enfocarte en dos aspectos. ¿No tienes ninguna otra duda, alguna pregunta, No, algún profe, comentario? estamos bien. Comentarios, a ver, comentarios. No, profe, yo creo que ya he hecho una participación el día de hoy. He logrado comprender la dinámica, digamos, esta parte de la actividad, pues muy interesante, hace parte de lo que uno vive y siente en el día a día. Entonces, ¿qué más que poderlo correlacionar con la parte pues, estudiantil, ¿no? Decir, venga, esto es lo que está pasando y detrás de eso hay unos términos, hay una terminología que lo respalda, ¿no? Hay unos estudios que dicen, esto se llama de esta manera, esto que vimos constantemente que no, hace un tiempo no le tenía un nombre, pues ya sé cómo se relaciona, ¿sí? ¿A a qué hace referencia el término de geopolítica y ese tema del desarrollo humano? El libro sobre que vas a hacer la ficha no lo has seleccionado todavía. Ay, no. Bueno, esa es la primera tarea porque debes apropiarte de todo lo referente a ese libro para hacer esa ficha de lectura. Yo creo que por ahí el lunes, profe, el martes ya he enviado avance para que usted me pueda hacer el favor ahí de revisarme cómo voy. Sí, señor. Mira que lo último que te pide esta ficha es una hipótesis tuya relacionada con la lectura que realizaste. ¿Qué hipótesis te plantea tú con base en esa lectura y que tiene que ver con geopolítica y desarrollo humano? Pero esa hipótesis sí no tiene condición de qué tan larga, ¿cierto? Como que puede ser algo muy concreto, muy puntual, Muy ¿cierto? concreto, muy Uh -huh. puntual. Desde mi punto, por ejemplo, puedes plantear la hipótesis
enfocarlo, por ejemplo, al caso colombiano, que el desarrollo, la geopolítica ejerce una influencia considerable en el desarrollo humano. Para el caso colombiano, esos factores geopolíticos no han sido aprovechados por diferentes circunstancias y puedes hablar de los factores que han incidido para que nosotros, a pesar de que somos geográficamente privilegiados, no hemos podido sacar ventaja de esos aspectos. Bueno, todo eso dependiendo de la lectura que tú estás abordando actualmente o la lectura que vas a desarrollar, el texto, con base en el texto. Todo parte de la lectura que tú debes de realizar de uno de esos textos sugeridos. Entonces, te recuerdo los dos puntos principales que debes desarrollar: la ficha de lectura crítica y el poste visual. Presentar conclusiones, referencias consultadas, desarrollar la ficha, el póster y organizar el trabajo con todo lo referente a lo que tiene que ver con las normas APA, la introducción, un objetivo general, por lo menos dos objetivos específicos. Y cuando trabajes en las conclusiones, una conclusión por cada objetivo específico. Bueno, si no tienen más dudas, preguntas al respecto, podemos dar por terminada esta sesión. Te decía que eran abiertos los espacios del chat de Team diariamente de 8 a 11. Estoy conectado para responder dudas, inquietudes que tengan al respecto, empezar a realizar los aportes en el foro. Y lo importante es que tengas en cuenta que los aportes se te realimentan faltando máximo 3 días para el cierre. Entonces, si la actividad vence el lunes, lo ideal es que esos aportes sean máximo hasta el viernes. No, sí, señor, como te digo, digamos que ya después el lunes, el martes, yo ya te he enviado un avance del desarrollo de la actividad y con eso estaríamos dentro de los tiempos establecidos también. Bueno, Duvernay, entonces que tengas un feliz resto de tarde y gracias por este espacio. A usted, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego.